dar inicio con este webinar, no sin antes presentarles a mi compañero y amigo, el maestro en ingeniería Gilberto Montiel Ortiz. Él es ingeniero senior en Helical, una empresa de Soil Solution, y les queremos dar la bienvenida. El maestro en ingeniería Gilberto, él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional de la licenciatura en Ingeniería Civil. Posteriormente, cursando la especialidad en Mecánica de Suelos y la maestría en Mecánica de Suelos por la misma universidad, por el mismo Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, le cedo la palabra al maestro en Ingeniería Gilberto. Adelante, Gil. ¿Qué tal? Gracias, Miguel. Bueno, vamos a comenzar. Les agradezco por haberse inscrito a esta sesión que vamos a tener. Voy a apagar mi cámara momentáneamente mientras está la presentación por temas de internet para que no vaya a haber ninguna dificultad técnica. Y bueno, continuamos. Esta sesión tiene por nombre Fundamentos de anclajes helicoidales para contención de excavaciones. Eh, El contenido general es este índice, que son las características, métodos de diseño, comparativa entre anclajes helicoidales y anclajes pretensados de bulbo, caso práctico, anclajes en renta, aplicación en cimentaciones y conclusiones. ¿Qué son? De forma general, son elementos tipo barra modulares, en la cual en la sección principal es una sección tubular que posee hélices de distintos diámetros y adicionalmente se pueden añadir extensiones lisas conforme se requiera o lo demande el proyecto, y finalmente se puede añadir un cap de terminación, el cual puede ir embebido en un elemento de concreto, o en su caso puede ir conectado a un elemento de acero mediante perforaciones. Esta utilidad, este cap es en especial para elementos de cimentación, y para este caso en anclajes tenemos un T-back de reacción, el cual tiene una conexión hembra, que tiene ya predeterminada una barra roscada, la cual puede ser pesada para que pueda aplicar una fuerza como postensión. Y ya esta tuerca y y placa de reacción pues mantienen en su lugar al elemento que esté detrás de él. De forma general tenemos secciones tubulares de, de 3 pulgadas y media, de 2 pulgadas 7 octavos, de 4 pulgadas y media, 5 así, hasta de 12 pulgadas 3 cuartos. Adicionalmente, las hélices tienen diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 pulgadas. Sin embargo, pues se pueden hacer diseños especiales dependiendo de las necesidades, pero en general estas son las medidas comerciales que manejamos. Las extensiones pueden tener pues largos desde los 5 pies, 7 pies y hasta 10 pies. También tenemos extensiones donde puede haber una sola hélice para completar si es que requieren más hélices, ¿no? En una partida, ¿no? De esta forma es como los empaquetamos y como son enviados. Y así es como los reciben en su obra. Vamos a hablar un poco de cómo es que están fabricados. Y pues bueno, de forma general, el eje tubular está normado por los procesos de fabricación ASTM A519, el cual es un acero laminado endurecido por forjado y posteriormente se le aplica un termoformado hasta que adquiere esa forma tubular y se encostilla mediante igual con temperatura con el mismo acero. El acero de las secciones tubulares tiene un límite elástico FY mínimo de 552 megapascales y las hélices están soldadas por penetración a la sección tubular mediante electrodos E70 y el límite elástico de estos elementos de hélice tiene 430 megapascales mínimo. Adicionalmente, podemos ver este tipo de pines, que es el pin macho que va a entrar en esta conexión hembra. Si pueden notarlo, pues tiene secciones menores a los de este tubo. Para compensarlo, tiene límites elásticos mucho más grandes, de 738 megapascales, y quedan fijados mediante pernos ASTM A325, el cual es un tornillo, pues una tuerca de forma general. También tenemos algo llamado soldadura por fricción. Cuando vamos a unir
dos tubos en alguna parte donde se vayan a unir por alguna razón, como esta parte del pin hembra, se, se suelda mediante rotación, o mejor dicho, soldadura de fricción. Como podemos ver en esta imagen, en el primer recuadro, comienza el torno a girar a ciertas revoluciones por minuto, y en el otro extremo está fijada la sección tubular sin rotar. En cuanto comienza a entrar en estado de fusión del material, se une y se detiene repentinamente para que comience a enfriarse y sea una pieza sólida en toda la sección estructural de la sección tubular. Y algo que hay que mencionar es que una vez que está ya determinadas secciones diseñadas o fabricadas, se les añade un tratamiento que es un tratamiento anticorrosión llamado Hot Dip Galvanized, que es un baño de zinc, el cual está normado por la norma STMA 123, y este es un espesor de galvanizado de zinc que tiene un espesor de 4 a 6 micras. Tiene una garantía de duración de 50 años en, en suelos extremadamente sulfatados. Sin embargo, dependiendo de esa corrosión, pues puede extenderse la duración del anclaje. Adicionalmente, se pueden extraer estos anclajes y volver a ser tratados ante otro baño de corrosión para prolongar la vida útil. En este caso, no hay que considerar sacrificio en las secciones en caso de que haya diseños para cimentaciones. Aquí podemos ver cómo es que se instalan. Puede ser montado este rotor eh, hidroneumático. Mientras tengamos cualquier máquina que nos dé esta presión hidroneumática, puede funcionar nuestro rotor. Se instala un torquímetro posteriormente se instala una pieza que se llama drive tool, que pues es como una especie de barra que fija el elemento de rotación. Y bueno, la primer parte del anclaje helicoidal, que sería la que abriría paso y queda fijado. Y bueno, ¿cómo funciona nuestra tecnología? De forma general, pues no requiere pues inyecciones de lechada, no requiere prebarrenaciones. Tenemos velocidades de instalación de 28 metros lineales por hora. Son altamente resistentes, es el acero estructural de más alta resistencia que hay en el mundo. Son modulares y son sustentables, a pesar de que pues, el acero tiene ciertos grados de contaminación, al ser reutilizables, pues prácticamente entra en la parte de sustentabilidad. Vamos aquí a ver un video, nos voy a desactivar rápidamente mi puntero. Podemos ver un video de cómo está una sección principal de hélices penetrando en un suelo arenoso cohesivo. Y aquí hay un poco de tiro de material debido a que está muy seco el material y la primera parte puede llegar a ocasionar esto. Sin embargo, aquí se está aplicando a un tablestacado, que es una estructura de retención. Ya al quedar fijado, se introduce la barra roscada, se conecta, aquí están los pernos de fijación entre distintas secciones, y lo que se procede a colocar, después aquí se decidió poner una viga IR que iba a actuar como un elemento que iba a dar soporte tanto horizontalmente como verticalmente, que lo van a dar los anclajes, y ahí están los T-backs de reacción, que son esas pequeñas placas ya con su tuerca que aparecen aquí, esa tuerca hexagonal. Aquí podemos ver la instalación de un pilote helicoidal, ya como mencioné, también tiene aplicación para cimentaciones. Y aquí lo que podemos ver es cómo aquí hay un torquímetro que nos está indicando el torque en tiempo real durante la instalación. Esto también se debe de realizar cuando se está aplicando el anclaje, ya que debemos de conocer muy bien este valor y vamos a saber por qué a continuación. ¿Qué nos rige realmente el diseño en toda esta parte de los anclajes y pilotes helicoidales? Es básicamente nuestro torque de instalación. Es el elemento mecánico al cual va a estar sometido fuertemente el elemento y va a ser pues, por un instante, ¿no? Como ya vimos ahorita las características en general de los anclajes helicoidales, vamos a ver los métodos de diseño, que es de lo que ahorita les voy a platicar, de lo que mencioné del torque de instalación.
De forma general, al menos aquí en Helical, hemos revisado estos manuales, entonces es enunciativo más no limitativo. Nos basamos en la mayoría de información respecto al Helical Pile Foundation Design Guide, que es del Deep Foundation Institute de Estados Unidos. Tenemos el Foundation Engineering Manual de Canadá. Tenemos Script Piles Guidelines for Design de Nueva Zelanda. Y en general tenemos los manuales de CFE, ya sea el B2.5, B2.6 y B2.7, que corresponde a estructuras de retención y estabilidad de taludes, y también de cimentaciones para la parte de pilotes helicoidales. Para las consideraciones de diseño, podemos despreciar la adherencia que pueda tener la sección tubular, a menos que tengamos ya secciones mayores a 3.5 pulgadas. Vamos a revisar un poco la información de cómo funciona como pilote helicoidal. Como primera restricción, la primera hélice siempre debe de ir a 6 diámetros de la primera hélice. Consecuentemente, debe de haber un espaciado entre hélices de al menos 3 veces el diámetro. Posteriormente, hay dos métodos de diseño. Aquí, como podemos ver en esta imagen, tenemos dos métodos. Algo que se llama el método de corte cilíndrico, que es donde se imagina un cilindro imaginario que se forma a través de la extracción del pilote, y hay una resistencia por adherencia lateral del pilote de este cilindro imaginario, y pues una resistencia a fricción, y la capacidad de la última hélice, que sería lo que vendría siendo el soporte que le está dando el suelo encima de esta hélice. Esto sería una fuerza ante tracción, pero ante compresión normalmente cambia a la resistencia en la última hélice, en la parte de aquí abajo. Cuando el otro método es la sumatoria de la capacidad individual de todas las hélices. O sea, se saca la capacidad de una hélice y pues al final se suman todas. ¿Cuál es la más adecuada de usar? Yo recomiendo usar esta en suelos con alta compacidad, donde puede desarrollar cada hélice una capacidad individual, y esta en suelos con baja compacidad, donde hay una movilización de la resistencia y sí se alcanza a generar este cilindro de suelo prácticamente. Vamos a ver un poco aquí de la ecuación de capacidad de carga para el caso de hélices individuales. Para las hélices individuales, pues es el área de la hélice individual a analizar por la cohesión, más el esfuerzo efectivo pues en el punto de fijación, en su profundidad de que está instalado, y NS y NQ pues son factores de capacidad de carga. Al final se deben de sumar todas estas Q de todas las hélices, y pues sería nuestra sumatoria de capacidad de carga última. Entonces aquí nace esta ecuación que vemos aquí, que es capacidad última es igual al torque de instalación por la torsión. Aquí nosotros lo que deseamos conocer es la torsión a la que va a ser instalado el pilote o el anclaje helicoidal. Entonces despejamos Q sub índice T y podemos conocer el torque de instalación. Entonces es por eso que necesitamos saber bien esta capacidad de carga última, ya que se va a dividir entre el factor de torque de instalación. Estos torques de instalación que podemos ver aquí en esta zona van referidos a los diámetros de la sección tubular que vamos a instalar. Entonces, de forma general, ya estos torques de instalación han sido pues marcados mediante pruebas de perforación en campo, y ya están correlacionados. Entonces, de esta forma nosotros podemos conocer el torque de instalación, y solamente tenemos que, ahora sí que comparar que no sobrepasemos la capacidad ante torque o de torsión del elemento de la sección tubular por este torque de instalación, ya que pues fallaríamos la sección. Entonces, de forma general, nosotros podemos meter las hélices que queramos, y entre más hélices, más capacidad vamos a tener, pero entre más capacidad y más hélices, proporcionalmente tendremos un torque de instalación mayor. Entonces, realmente nuestra limitante, pues, es el torque de instalación. ¿Qué sucede si una sección tubular no cumple por torsión? Pues aumentamos la sección y pues revisamos, ¿no? Que sí estemos dentro de los límites de resistencia. Ahora, para la capacidad de extracción, esta estimación se realiza mediante el método de corte cilíndrico de Besic. Esto lo recomienda el Deep Foundation Institute. Y en este caso, es como les comentaba, comienza a movilizarse las hélices, comienzan a compactar el suelo que está entre ellas, y se genera un cilindro cónico imaginario, y esta adherencia lateral es una resistencia por fricción.
y es una de las primeras resistencias que tenemos que calcular. Adicionalmente, sería la capacidad que va a tener ante extracción la hélice superior. Entonces aquí podemos ver en la ecuación de capacidad última phi por d por L, donde d es el promedio del diámetro de las hélices, y esto pi por d por L estaría escribiendo el área lateral del cilindro, por la ecuación, por el coeficiente de tierras en reposo, por el esfuerzo efectivo tangente de la fricción interna del suelo, estaría describiendo la resistencia cohesivo-friccionante de la pared lateral, más la capacidad superior de la hélice. Igual lo describimos mediante la cohesión y la fricción. Aquí se están sumando ambas resistencias. Ya si tenemos un suelo puramente cohesivo, puramente friccionante, pues habría que eliminar las partes respectivas de la ecuación. Esta parte nosotros la vimos en el manual de Estados Unidos, entonces nos surgió la duda de qué tanto era adecuado pues, utilizar esta ecuación. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver, este es el torquímetro que les menciono que se debe instalar en el rotor. Al momento de instalar, en un dispositivo nos muestra el torque en tiempo real y podemos estar graficando nuestro torque de diseño respecto a la profundidad. Entonces, en tiempo real, pues tenemos que revisar este torque de instalación. También es un tema, si no llegamos al torque de instalación que se calculó, tenemos que adentrarnos más, ¿no? Entonces, siempre hay que llevar, pues, extensión de lisas adicionales. Podemos aplicar también la prueba de tensión, que es aplicable a pilotes, porque al final, pues, es un elemento que posee módulos de elasticidad muy similares en toda su composición. Entonces, pues tiene la aplicabilidad a pilotes para hacer pruebas de extracción, cosa contraria a los anclajes convencionales que tienen módulos de elasticidad distintos, la lechada y los torones de acero. Entonces, aquí es donde quería platicarles un poco de una validación numérico-analítica del modelo de corte cilíndrico que vimos anteriormente. Hicimos una prueba eh, mediante método de elemento finito, y lo que hicimos fue usar el modelo constitutivo Markov. Se usó un análisis drenado porque se está analizando una arena limosa donde no hay presencia de nivel freático, y en el modelo Markov a este suelo homogéneo se le asignaron las siguientes propiedades, donde pues cae mal la parte friccionante. Ese fue su modo de elasticidad, modo de Poisson, y el coeficiente de presión de tierras en reposo. Luego, a toda la sección a todo el elemento tipo barra en la hélice, se les proporcionó las siguientes características mecánicas correspondientes al acero A1018 grado 80. Este es el peso volumétrico, el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Posteriormente, se agregó aquí una carga, esta flecha azul, obviamente con la linealidad hacia el anclaje. El anclaje tiene 8 metros de longitud, 20 grados de inclinación respecto a la horizontal, y tiene 3 hélices de 8, 10, 12 pulgadas y una sección tubular de 3.5 pulgadas de diámetro. Posteriormente se le aplicaron las interfaces, que son la interacción entre, bueno, las propiedades que hay de interacción entre el elemento y el suelo, que tienen una rigidez de 0.5, ya que lo recomendado de la interacción suelo-acero. Aquí vemos la discretización del modelo. Posteriormente, tras aplicar un análisis plástico, aquí se muestran los puntos plásticos tras fallar el anclaje, y aquí en esta imagen podemos ver en un gráfico de temperaturas las deformaciones que sufrió el sistema. Podemos ver aquí cómo en las hélices se genera aparentemente un cilindro en ellas, y aquí se genera un bulbo de deformaciones que es el que ocasiona la hélice superior. Vamos a ver un poco más a detalle la información que nos dio esto. Luego, aquí analíticamente aplicamos la ecuación de modelo de corte cilíndrico de Bessick. Tenemos nosotros un programa que se llama DIPFND, donde podemos calcular estas capacidades ya de forma rápida. Es el mismo pilote, misma inclinación, misma cantidad de hélices, misma longitud, mismo diámetro de sección tubular, y nos dio una capacidad de tensión de 7.07 toneladas. Posteriormente aquí vamos a realizar la comparación. Tenemos aquí una relación carga-desplazamiento.
En esta línea azul, esta trayectoria que podemos ver aquí, representa el análisis realizado por un método de elemento finito. Como podemos ver, es un comportamiento elástico debido al modelo constitutivo Moore-Coulomb. Sin embargo, ya que hay unos puntos que comienzan a indicar la plastificación y es cuando se tiene el análisis, esto representaría este primer punto. El punto 3 sería pues, el límite del comportamiento elástico del sistema. Tuvo una capacidad aproximada de 270 kilonewtons, pero con deformaciones mayores a los 10 centímetros. Entonces, esto pues no es aplicable a las obras de retención o de estabilización debido a que no podemos trabajar con deformaciones tan grandes. Entonces, vamos a validar qué deformaciones tendríamos con el modelo de corte cilíndrico. Podemos ver que esta línea roja, aquí este punto 1, que es esta línea roja, esta carga de deformación, sería los resultados del modelo de corte cilíndrico, que tuvo un resultado de 7.07 toneladas, que es aproximadamente 70 kilonewtons, aquí están marcados, con deformaciones cercanas a la pulgada. Sin embargo, CFE nos indica que debemos de afectar por un factor de seguridad a nuestros anclajes, con un factor de seguridad mínimo de 2. Entonces, aplicando ese factor de seguridad de 2, estaría representado por esta línea verde, donde se aplica o se aprecia una capacidad de 35 kilonewtons o 3.5 toneladas, con deformaciones cercanas al 1,5 cm. Entonces, o sea, validamos aquí que el modelo de corte cilíndrico pues, es adecuado para hacer análisis rápidos y analíticos sin pasar a revisar deformaciones. De momento, ¿no? Lo ideal es siempre también modelar para tener idea de las deformaciones reales. Entonces ya vimos los métodos de diseño que podemos aplicar para sacar la capacidad de nuestro anclaje. Ahora vamos a ver un poco de la teoría de anclajes pretensados. De forma general, los anclajes de inyección de lechada, porque digo, hay 3 tipos de anclajes. Hay anclajes de gravedad, hay anclajes de inyección única y de inyección repetitiva. Vamos a hablar de los de inyección única y inyección repetitiva. De forma general, depende mucho la presión de inyección. Va a depender del tipo de suelo al que se le está inyectando. Normalmente para suelos cohesivos y arenas no debe de sobrepasar de 1000 kilopascales la presión. Cuando ya tenemos suelos que es grava o roca, ya se puede aplicar presiones mayores. El principal problema es que se hicieron pruebas de extracción recién instalados y daban capacidades muy altas. Posteriormente se dio el problema de que había pérdida de adherencia lateral, y esto fue estudiado por Barley y Ostermayer. En un artículo de 2003 publicaron, en esta imagen que podemos ver, esta parte azul, esta primera curva representaría el estado inicial de un anclaje de lechada. Posteriormente, cuando se le induce la tensión, comienza a redistribuirse a través del tiempo, debido a que la lechada para fluir pues tiene módulos elásticos bajos. Entonces comienza a haber deformaciones excesivas hasta que comienza a alargarse el bulbo, comienza este segundo estado hasta que pasa a este último estado, que ya es el estado definitivo en la capacidad máxima, donde hay pues sí, hay un estrechamiento en la sección transversal del bulbo, y pues hay una pérdida progresiva de adherencia lateral. Vamos a ver un poco de la teoría que aplicaría a la parte en la que somos más competitivos, que serían los suelos no cohesivos. Por esta parte, vamos a revisar la capacidad última ante extracción de un anclaje convencional, donde pues, sería prácticamente pi por d por l, que sería el área lateral, por la resistencia ante el corte o ante adherencia, y un factor de eficiencia. Esta parte T última ha salido de pruebas de campo, donde ya de forma general este valor N se ha dado con un rango de 130 a 165 kilonewtons metro unitarios a lo largo de un metro de bulbo, de 130 a 165 para arenas, y para gravas el valor de 400 a 600. Entonces ya este N representaría esa resistencia por adherencia multiplicada por la longitud de nuestro bulbo, por la tangente de phi nos daría esa resistencia en un suelo no cohesivo, multiplicado por un valor de eficiencia. Este valor de eficiencia está en función de la longitud del bulbo. Esta es la ecuación. Aquí vamos a hacer un ejemplo comparativo práctico, donde vamos a poner un anclaje convencional de inyección única en un suelo arenoso que tiene las mismas propiedades vistas en el caso del estudio del anclaje helicoidal.
Aquí se está colocando una longitud máxima de 10 metros, ya que después de 10 metros la eficiencia es extremadamente baja en los anclajes de bulbo, por lo que vamos a ver qué sucedería si compitiera contra un helicoidal. Son 17 metros desde este punto hasta este, y el bulbo tiene 10 metros. Tiene 20 grados de inclinación y está en un suelo arenoso. Ahora va a competir contra un helicoidal con las mismas propiedades geotécnicas, y vamos a meter un anclaje que tenga 12 metros de longitud. Va a tener 6 hélices y una sección tubular de 3.5 pulgadas de diámetro. Entonces, los resultados es que en el anclaje helicoidal la resistencia ante extracción de un anclaje helicoidal es de 377 kilonewtons con una longitud total de 12 metros, contra el anclaje pretensado, que su capacidad en suelos arenosos es de 265 kilonewtons con un largo de 17 metros total. Entonces, de esta parte, pues podemos decir que en suelos arenosos, pues nosotros podemos meter menos cantidad de anclaje con menos profundidades de instalación. Ya vimos la comparativa, ahora vamos a ver un caso práctico. Este es el diseño de unos anclajes para una torre que está ubicada en Jalisco, lo vamos a manejar como Torre N. En esta sección, que es la sección de diseño, que tuvo una altura total de 12.70 metros, se tenía que estabilizar, iba a ser una estabilización temporal. Este fue el resultado con anclajes convencionales. Tuvimos anclajes de 12 metros de longitud, de 10, de 8 y de 6. Esto fue para toda una pared, ¿no? Toda esta pared. Después, ese es el modelo geotécnico de forma general de este corte, donde son arenas limosas, tienen ángulos de fricción moderados y tienen cohesiones relativamente elevadas, también porque hay presencia de fins. Aquí podemos ver el diseño de la pantalla en corte que tenemos de 12 metros. Esta fue la cantidad de anclajes de bulbo convencionales que requirió. Tiene distintas longitudes, ya porque se va cortando el círculo de falla. Siempre tenemos que colocar la parte que va a dar soporte después de nuestro círculo de falla que nosotros determinamos. Aquí, para resolverlo, se usaron métodos de equilibrio límite, debido a que pues no iba a ser un elemento rígido de retención, se iba a aplicar concreto lanzado. Y para este caso la solución nos dio un espaciamiento de 1.5 metros, tanto en vertical como en la dirección fuera del plano. Y bueno, aquí las distintas longitudes que tenemos. Después se hizo el análisis de alcanzar los mismos factores de seguridad de los círculos de falla. Aquí en este caso se logró incrementar a 3 metros el espaciamiento fuera del plano. A 3 metros se logró aumentar la separación entre esos anclajes, y bueno, aquí a 2 metros, y con longitudes de 10, 12 y 8 metros totales. Aquí en esta tabla podemos ver los factores de seguridad que tuvieron con distintos métodos: el de Fellenius, que es el tradicional, el método sueco o método de dovelas, el método de Jambu simplificado y el de Morgenstern Price. Aquí están ubicados. Y aquí está establecido el factor de seguridad que debían de cumplir límite en situación estática o en situación pseudoestática. Bueno, en situación pues sin estabilización pues no cumplía. Después el estado con los anclajes convencionales, estos fueron los factores de seguridad alcanzados, y los factores de seguridad alcanzados con el anclaje helicoidal, que fue el resultado de lo que se propuso anteriormente. De forma general, para esta pantalla de diseño que teníamos en un corte de 12.70 metros, en anclajes convencionales se requirieron 67 y en anclajes helicoidales se requirieron 30. Ya vimos el caso práctico. Ahora, en esta diapositiva, me gustaría que el equipo de marketing ponga un poco de atención en esta parte, ya que pues yo les pregunto al público en general, pues si son modulares, si son reutilizables, pues ¿por qué no los rentamos? ¿Qué opinan ustedes? Algo adicional es que una vez instalado un pilote o un anclaje helicoidal, nosotros podemos reubicarlo ante cualquier eventualidad en el diseño. Nosotros podemos extraerlo y reubicarlo en donde sea requerido.
y que no se les olvide, se pueden pretensar o pueden ser sin pretensión, ¿no? O postensión. De tal forma que, ya sea como lo requiere el proyecto, pueden tener esa atención después en los elementos de retención. Entonces, déjenos en la caja de comentarios, se va a abrir una encuesta de qué es lo que opinan respecto a esta parte de rentarlos, si ustedes creen que es adecuado o no es adecuado. Vamos a continuar con la exposición. Ahora, ¿cómo es que funciona? Ya como les mencioné, lo vuelvo a repetir, aquí no hay que perforar, no hay que insertar torones, no hay que inyectar concreto, y bueno, aquí lo único que sí sería pesar el acero dependiendo del proyecto, pero no siempre es requerido. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Pues se calcula la cantidad, la inclinación y longitud de los anclajes adecuados para tu proyecto. Paso 2, se instalan a rotación y por etapas de excavación. Estas etapas de excavación pues deben estar diseñadas para que puedan funcionar adecuadamente. Después, en caso de que sea una estabilización de talud como tal, pues se lanza concreto, se pone la malla electrosoldada, se lanza el concreto, y después de eso, ya sea dependiendo si quieres deformaciones excesivas o no, pues se aplica tesado o no. Vamos a ver aquí un pequeño video de, de cómo se aplicaría. Aquí aplicamos el primer nivel de excavación, llega nuestro rotor neumático, aplica el primer módulo de hélices. Después da las extensiones tubulares para dar profundidad y se coloca el T-back de reacción. Adicionalmente, pues al concreto lanzado. Y así podemos ir nivel tras nivel hasta que llega nuestro broquelamiento y ya podemos retirar nuestro sistema. Aquí es enunciativo de que pues, esto tiene que ir a todo lo largo para poder quitar el anclaje. Que ya propiamente la estructura es la que da ya soporte, ¿no? Ya deja de funcionar nuestro anclaje. Ya vimos los anclajes en renta, ahora vamos a aplicación en cimentaciones. Tenemos un caso de éxito en una banda transportadora de una mina en Cozamín, Zacatecas. Y bueno, esta banda transportadora era para una presa de Jales. Aquí, como podemos ver, tenemos una estratigrafía accidentada debido a los jales. Y aquí va la banda transportadora, entonces tenía que ir adquiriendo elevación y hasta llegar al banco de tiro del material. Listo, es que no tenía activado el puntero láser. Aquí tenemos este proyecto en el cual constaba de tener 3 apoyos. Sin embargo, aquí hubo un rediseño al momento en el cual no estaba previsto, pero realmente se añadió un soporte más, se añadió un soporte más, el cual ya estaba cayendo en una zona que no estaba adecuadamente estudiada, y se descubrió después que se tenía que retirar o modificar ese apoyo, por lo cual se retiró, pero ya se había instalado, pues esta parte que se extendió, aquí se había dejado con 2 pilotes. Entonces, pues como regresamos a la situación original, pues le hacían falta pues pilotes a este apoyo. Entonces, ¿a qué se debía? Pues a la carga de este estribo que estaba aquí, como estaba recorrido, se decidió al final pues mandar para acá, y pues ya aquí hacían falta pilotes, ¿no? Y eso pues ya sucedió durante el proyecto. Esta parte, bueno, aquí hago otra vez énfasis a la parte del galvanizado que están recubiertos nuestros pilotes, que son de 4 a 6 micras con la norma CTM a 123. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de qué sucedió en esa corrección de carga. Aquí podemos ver la topografía del lugar, que es bastante accidentada. Ya aquí llegaron nuestra cimentación modular. Previamente a todo eso, pues ese cambio que les menciono, pues estuvieron instalando los pilotes helicoidales. Aquí podemos ver cómo se hizo pues, el corte del terreno para llegar a la profundidad de donde iba a ir desplantado el apoyo. Y nosotros comenzamos a instalar la sección principal. Aquí podemos ver cómo se está instalando, se revisa la verticalidad.
aquí la máquina está rotando para instalar. Posteriormente se comienzan a añadir las extensiones lisas para fijarlo hasta su sitio en el que tiene que ir. Aquí podemos ver cómo ya está en su lugar de fijación y se están colocando los caps de terminación. Posteriormente, así es como se veían ya instalados y después sucedió lo que mencioné. Pero antes de esto sucedió lo siguiente. Como les había comentado, nosotros vamos revisando el torque de instalación con respecto a la profundidad y lo vamos anotando. Sin embargo, ellos tienen que llegar a un torque de instalación y si no llega, quiere decir que no están llegando a la capacidad que nosotros determinamos. Entonces, siempre para nuestros proyectos pedimos extensiones lisas adicionales para poder llegar a ese torque de instalación. En este caso hizo falta una extensión más para poder llegar a la capacidad. Después, en esta parte aquí es donde les menciono que hubo un cambio en las reacciones, por lo que se tuvieron que retirar los pilotes que ya estaban instalados y se hizo prácticamente una recimentación en este apoyo. Y hay unos caps especiales que son para recimentar, que es como una especie de L, donde se colocan pues aquí en esta pequeña esquina o en los laterales del elemento y le dan soporte. Eso es lo que se hace para las recimentaciones. Ya vimos aquí la aplicación en cimentaciones y ahora vamos aquí a las conclusiones. De forma general, el método de corte cilíndrico pues, es adecuado para revisiones analíticas, como lo hicimos en la validación numérico-analítica. El siguiente punto es que los anclajes helicoidales pues, presentan mayores capacidades a menores longitudes y menores elementos que los anclajes pretensados en suelos arenosos y cohesivos. Se pueden reutilizar, por lo que los permite utilizarse bajo un modelo de renta y disminuir la huella de carbono. Y son flexibles ya que permiten rediseños ante eventualidades que surjan en obra o inclusive pues errores, ¿no? Que a veces son ajenos a nosotros, que pueden pues haber rediseños y pueden extraerse y reubicarse en donde sea requerido o adicionar más elementos y en caso de que haya eventos externos al diseño por parte de Ingeniería de Soil Solution. Adicionalmente, estos son los sistemas en los que también podemos aplicar. Podemos aplicar a pasarelas y entarimado, a estructuras de electricidad, como pueden ser torres de energía, estructuras de comunicación. Podemos funcionar también como apuntalamientos para estructuras temporales. Podemos funcionar como estructuras de retención de suelos. Aquí lo podemos ver cómo están reteniendo aquí un sistema modular de retención. También podemos aplicar para cimentaciones residenciales, edificaciones, para postes de luz también. Podemos aplicar también para racks de tuberías, líneas de conducción de gas, de fluidos. De todo eso podemos aplicar también. De forma general, ¿a qué suelos somos aplicables? Suelos cohesivos y arenosos. Gravas no tanto, siempre y cuando sea una revoltura de grava con suelo, arenoso y pues, o arcilloso o cohesivo. Debido a que si es un suelo que es pura grava, ahí sí tenemos dificultades para entrar, ya no somos aplicables realmente a suelos que son únicamente grava, pero sí que tengan cierto contenido de grava. Y bueno, de mi parte, pues les deseo que tengan un gran día. En la parte principal estaba mi correo, sin embargo, aquí lo repito, por si desean enviarme cualquier información, alguna pregunta, duda que no alcance a responder en la sesión de preguntas, pueden preguntar. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Miguel. Sí, muchas gracias, Gil. Excelente presentación. Y sí tenemos bastantes preguntas. Una de ellas que me parece bastante interesante dice, ¿qué procedimiento se sigue cuando no llegas al torque de diseño? Ok, cuando no se llega al torque de diseño y lo que hacemos es meter más extensiones lisas para profundizar más el pilote o anclaje y llegar a ese torque de diseño, ya que pues precisamente estamos revisando que no vayamos a fallar la sección tubular, como en este caso no le estaremos fallando, pues no hay tema en que podamos profundizar más. Ah, excelente, excelente. Solo es siempre prever traer extensiones lisas adicionales. Ok.
a otra pregunta. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Esta tecnología funciona también en suelos orgánicos? El tema en los suelos orgánicos es que puede funcionar siempre y cuando no sean turbas, porque bueno, si son turbas como tal, que estén muy sueltas, pues no es adecuado cimentar nada en ese tipo de suelos. Entonces, sí hay que ver el riesgo que pueda tener, debido a que si son sistemas definitivos, no es adecuado ya que hay pérdida a veces de estos materiales y pues no es adecuado. Ok. Otra pregunta dice, en comparación a un anclaje tradicional, ¿cuánto varía el costo? ¿Es más económica esta opción? Em, Depende mucho. Esta opción es qué buena pregunta. Los anclajes helicoidales tienen un buen precio debido a que su tiempo de vida es muy prolongado. Normalmente los anclajes comunes que vemos en estructuras temporales tienen tiempos de duración de 2 años. O sea, un anclaje temporal se le conoce así porque tiene una duración mínima de 2 años. Y ya se le conoce como anclaje permanente a cualquier anclaje que tenga una duración mayor a 2 años. Entonces, esa variación de precios depende mucho de qué duración quieras para tu anclaje. Entonces, a mi parecer, en relación tiempo de vida-costo, es más económico un anclaje helicoidal. Excelente. Hay otra pregunta bastante interesante que dice, los manuales mencionados, ¿en dónde se pueden obtener? Pueden ser muy útiles para diseñar nuestros proyectos. No sé si... Pues realmente se encuentran de acceso libre, son de acceso libre, en especial el Deep Foundation Guideline. Creo que está por ahí en internet. Sí es de acceso gratuito. Ah, ok. En arenas saturadas, ¿es recomendable aplicar estas anclas helicoidales? En arenas saturadas, Ajá. Dice, ¿es recomendable aplicar estas anclas helicoidales en arenas saturadas? sí, sí, no tiene ningún problema. Excelente. ¿A qué números de golpes se puede usar SPT? O sea, yo creo que se refiere hasta a qué número de golpes, ¿no? ¿Hasta qué número de golpes se puede usar? No entiendo muy bien la pregunta, o sea, depende mucho o sea, es que bueno, si tú tienes cierto número de golpes en SPT, dependiendo del tipo de suelo, ya sabrás qué correlaciones usar para determinar tus parámetros. Y en función de los parámetros obtenidos, pues eso va a definir si te conviene o no te conviene usar el anclaje. Un ejemplo, por ejemplo, en un suelo cohesivo que tenga peso de herramienta, o sea, que no dé ni un golpe, pues no va a convenir meter ningún tipo de anclaje. Ahí normalmente se usa, pues prácticamente un sostenimiento con anclaje interno o más bien con apuntalamiento. Entonces, ya en ese tema, pues nada es competitivo por ese lado, ¿no? Sin embargo, ya cuando tienes en suelos cohesivos 20 golpes, 25 golpes, pues sí, ya es muy competente usar un anclaje en este tipo de suelos. Excelente. Fíjate que hay una bastante interesante, está un poquito larga, pero está muy interesante. Dice, en una ciudad de Perú se tiene un caso para estabilizar un talud en un proyecto de carretera. Sin embargo, los pobladores de la zona han construido sus casas al pie del talud, por lo que no puede ingresarse con maquinaria por allí. ¿Es posible realizar los pilotes helicoidales con una pantalla para reforzar el talud desde la parte superior? Sí, pues, lo adecuado siempre cuando hay construcciones donde el riesgo es muy alto de colapso, lo ideal son elementos de retención, como muros pantalla, tablestacados, y pues sí se puede, pero al final tienes que meter una máquina. Es una máquina que vibra, ¿no? Al final, o sea, cualquier máquina está emitiendo vibraciones, entonces sí es un riesgo realmente el tratar de salvar ese tipo de casos. Sí, sí hay cierto riesgo. Recordemos que por la geotecnia está para mitigar riesgos, sin embargo, no aseguramos siempre el 100% de la seguridad. Digo, por eso aplicamos factores de seguridad, ¿no? Pero en este caso, si es en un evidente estado de colapso, pues sí, ya no hay como que mucho que hacer. Excelente, excelente. Dice otra, para el caso del uso de una cimentación, ¿cuál es la vida útil en comparación a una cimentación tradicional? Pues la vida útil va a depender mucho de, o sea, de cómo lo veas. Hay estructuras, por ejemplo, últimamente hemos tenido
proyectos de oil and gas para pilotes helicoidales, donde los tiempos de vida de este tipo de estructuras son aproximadamente de 80 años, 100 años. Entonces, nuestros pilotes cumplen fácilmente esos tiempos de vida. Sin embargo, una cimentación de concreto, por ejemplo, pues muchas veces pueden llegar a tener duraciones mayores, por lo que pues es aplicable también, digo, por ese tipo de vida a ciertos proyectos. Sin embargo, también si ahí son suelos sulfatados, pues normalmente las pilas de concreto llegan literal a despedazarse, y nosotros tenemos una norma anticorrosión de mínimo 50 años entre los suelos más sulfatados que pueda haber. Entonces, es revisar esos riesgos, beneficios y requerimientos de los proyectos para determinar qué es lo más adecuado para ti. Excelente. Y hacen una pregunta bastante interesante. Dice, ¿qué estudio de suelo se requieren para que ustedes puedan realizar el diseño de pilotes helicoidales? ¿Estudios SPT, DPL o cuáles? Pues principalmente SPT. Nosotros nos basamos mucho en correlaciones como una primera instancia, y en donde nosotros veamos que tenemos algo potencialmente peligroso, solicitamos sondeos selectivos. Lo ideal es siempre tener bien definido, en especial suelos predominantemente cohesivos o altamente compresibles bajo pruebas de laboratorio. Eso sí, sí tratamos de tenerlo. Sin embargo, aquí en Soil Solution nosotros trabajamos de manera en que recibimos tu geotecnia de forma externa. Nosotros no realizamos geotecnia. Entonces, cuando nos llega tu estudio, pues nosotros tratamos de sacarle el mayor provecho a ese estudio, y en caso de que sí necesitemos algo adicional, pues sí lo solicitamos. Pero sí, lo ideal sería tener siempre pruebas de laboratorio con lo más que se pueda. O sea, siempre la mayor información que se tenga nos va a ayudar a nosotros para el diseño. Adicionalmente, ¿qué más elementos se piden para poder diseñar este tipo de elementos? ¿De suelo? No, en general, ¿cuáles son todos los parámetros que se necesitan para diseñar un proyecto con este tipo de Pues de suelo? forma general, elementos mecánicos por parte de la estructura. O sea, qué elementos a recibir el pilote, ya que, bueno, como pilote, como tal, el funcionamiento del pilote, pues también recibe cargas laterales. Entonces tienes que revisarlo ante tensión, compresión, flexocompresión. Tienes que revisarlo también por desplazamiento lateral. Y todo esto, pues estas acciones que ya se van a revisar en el piloto, tienes que ir más con revisiones ya estructurales que están basadas por el ISC 360-16, ya un poco más específico. Ya con ese anclaje, como trabajan principalmente a tensión, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero ya como pilote sí hay que hacerle muchas más revisiones. Eso por algo que se necesita, ¿no? Reacciones. Y por parte del suelo, pues sí necesitas eh, tus propiedades mecánicas del suelo, y en algunos casos, pues se necesita también estudiar, por ejemplo, efectos de licuación, ¿no? Necesitas pruebas dinámicas o de columna resonante para poder estimar adecuadamente esos efectos de licuación en arenas saturadas, evidentemente. Exacto. Y justamente la siguiente pregunta va en función de eso. Dice, ¿qué pasaría si el proyecto tuviera un alto potencial de licuación? ¿Esta ¿Perdón? solución aún es viable? ¿Perdón? Dice, ¿qué pasaría si el proyecto tuviera un alto potencial de licuefacción? ¿Esta solución aún es viable? Pues nosotros manejamos algunos otros métodos para mitigar estos efectos de licuación. No nos ha tocado hasta ahorita un proyecto que requiera tanto de helical como de pilas de grava compactada para mitigar los efectos de licuación. No nos ha tocado uno exacto, pero sí puede haber una fusión entre ambos para poder mitigar estos efectos. Sin embargo, creo que sería un poco inadecuado, ya que por parte de Yopir tenemos packs de agregado compactado que soportan tensión. Se les mete un anclaje propiamente a las pilas de agregado compactado, y, bueno, se podrían absorber tensiones, ¿no? En este caso, mejorar este suelo. Y pues sí, normalmente los casos típicos en los que aplica pues esta parte del anclaje helicoidal normalmente aplica en suelos que tienen una capa de suelo pues, arcilloso, de suelo compresible, exagerado de unos 10 a 20 metros, y tienen una base rígida. Normalmente estas bases, como tienen mezcla un poco de fino con arena, es muy difícil que sufran
pues licuación en ese tema, ¿no? Entonces sí es de revisarse si superficialmente se requiere esto. Serían poco los casos donde te pida pilotes y que esté en un suelo potencialmente licuable, pero sí, habría que revisar. Excelente. Pues tenemos muchas más preguntas, pero pues ya el tiempo se está agotando. Les queremos agradecer a todos y cada uno de los asistentes el que nos hayan acompañado. Tuvimos una tasa de, de conexión que se mantuvieron conectados del 90%. La verdad es que muchísimas gracias a todos. Les recordamos también que vamos a estar presentes en el simposio de cimentaciones profundas y mejoramientos de suelos que organiza la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y allí vamos a tener un stand en el cual van a poder conocer más acerca de esta tecnología, van a poder interactuar pues, con los ingenieros especialistas en este tema. Y pues la verdad es que va a ser una gran oportunidad para que puedan seguir conociendo más de estos sistemas, para que puedan seguir teniendo más interacción. Aquí recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estar al pendiente de los siguientes webinars, de los eventos que tenemos y pues todo lo relacionado con el mundo de la geotecnia. Miren, ya ahí ya tenemos varios comentarios de que nos vemos ahí en el sexto simposio y pues sí, muchísimas gracias a todos. Vamos a presentar papers allí en el simposio sobre estos temas. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Muchas gracias a todos. Y les reitero, gracias, síganos en nuestras redes sociales, síganos en todas partes estamos. Y pues bueno, te cedo unas últimas palabras a ti, Gil, si tienes algo que aportar. Y muchísimas gracias Pues por muchas compartir. gracias, agradecerle a todos que se inscribieron y que me dan la oportunidad de explicarles un poco estas metodologías no tan conocidas aquí en México. Muchas gracias. Exacto, esa fue algo de lo que muchos decían, que muchísimas gracias por habernos introducidos en este tipo de eventos que son tecnologías que no se conocen mucho, pero muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.